Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos, comenzamos por un tema también de mucha productividad de cara al examen, que es nuestra Unión Europea. Aparentemente difícil, complicada, pero lo he puesto de un modo, obviamente si nos leemos los tratados, pues fatal. Pero es sencilla. O sea, estaba pensando una cosa. Bien, vamos a ver el Tratado de la Unión Europea. Hay cosas que, bueno, que son solamente de escuchar. Escuchar no tiene más explicación y ya las explicaciones, como siempre, las iremos dando en función de cuando sea necesaria. Bien, aquí tenemos una especie de, unas abreviaturas, porque si no se nos puede hacer, por ejemplo, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Política de Seguridad, el AR. Política de Seguridad Común, en fin. Bien, vamos a ver cómo se establece la Unión Europea. Establecimiento, Tratados de Lisboa, Tratado de la Unión Europea TUE y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea TFUE, de 13 de diciembre de 2007. Bien, diciembre, antes de Navidad de 2007. Podría ser también una fecha, más que una fecha, un año. Funciones que desempeñan los tratados. Funciones que desempeñan, peculiar forma de funcionamiento, porque los países que constituyen la UE, sus EMM, siguen siendo naciones soberanas independientes, pero comparten su soberanía para ser más fuertes y tener una influencia mundial que ninguno de ellos podría ejercer individualmente. Bien, se trata de una cooperación entre países que siguen siendo independientes. España pertenece a la Unión Europea, es independiente de los demás países, pero cede cosas, comparte soberanía. Soberanía era aquellas atribuciones propias de un país que están en sus constituciones, como aquí en España, pero las entrega a una institución más amplia, que es el conjunto de los 27 países europeos, de forma que, pues bueno, pues podemos ser más fuertes y con mayor influencia que cada uno de los países por separado. Vamos a ver sobre los criterios. Criterios. Extensión, vocación o ámbito geográfico, restringida a países europeos, carácter general. Fines, cesión progresiva de soberanía hasta conseguir la integración europea. Bien, la finalidad última es que haya los Estados Unidos de Europa, sería la finalidad, integración total. 3 principales instituciones responsables de la toma de decisiones. Parlamento Europeo P, que representa a los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por ellos. Voz del pueblo. Consejo de la UE, Consejo, que representa y da voz a los EMM individuales. Voz de los gobiernos. Comisión Europea, que representa los intereses del interior de la Unión en su conjunto, fomento del interés común. Bien, aquí falta uno importante, muy importante, que no lo he puesto porque no está dentro de la Unión Europea, que es precisamente el Dios de la Unión Europea. El Dios, quiero decir, que es el que va a manejar los tratados, está por encima de lo que es la Unión, que es el Consejo el Consejo Europeo. Ojo, ya lo he visto al principio, que habrá preguntas. Existe otra institución europea que es el Consejo de Europa, que no tiene que ver, tiene relación amistosa con la UE, pero no tiene que ver. Consejo de Europa es una institución que nace después de la Segunda Guerra Mundial para la paz, la solidaridad de los gobiernos, es más bien de tipo moral que otra cosa. Ojo, entonces no confundir. El Consejo de Europa, o sea, la palabra Europa está fuera de esto. Aquí tenemos Consejo de la Unión Europea y Consejo Europeo. Europea, europeo. Están aquí. Europea, europeo. Pero Consejo de Europa no tiene que ver con esto. O sea, no está incardinado dentro de este asunto. Bien, dicho eso, vamos a hacer me he permitido hacer una lectura introductoria
para ya que tenemos ya bien machacada nuestra Constitución, hacemos las identidades, los paralelismos, porque al fin y al cabo los tratados no es más que una constitución de constituciones, constitución de todos los países que integran la Unión Europea en la parte que no queda reservada al propio país. Fuerzas Armadas, por ejemplo, pues está reservada a su propio país. Pero en los asuntos que luego va a establecer, va a organizar y distribuir y va a resolver la Unión Europea, pues estarían metidos dentro de estos tratados. Vamos a ver esta lectura, pongo introductoria de carácter obligatorio porque es fundamental para entender el resto. Para abordar este estudio lo haremos, para una más correcta interpretación, realizando comparaciones con nuestra propia Constitución, Unión Europea, CE. Es decir, que primero hablaré de la CE y su paralelismo de los CE es la Constitución española y UE la Constitución europea. Jefatura de la Constitución, es el que digo que no lo hemos visto, Consejo Europeo que no está aquí, que es como si fuese nuestra corona. Jefatura de la institución. CE, Corona, UE, Consejo Europeo. Bien, ahora vamos a ver lo que sería el sistema parlamentario. El sistema parlamentario, tenemos el Consejo Europeo y el Consejo Europeo y ya después veremos el Parlamento Europeo. Consejo, un momento. Bueno, sí, no, aquí está bien. Consejo Europeo, que es este, sí, perdón, es que claro, sería uno. Consejo Europeo, que es lo que está por encima, son los presidentes, jefes de gobierno, que se reúnen, dan al impulso a los tratados, lo que hay que mejorar, lo que hay que quitar, etcétera, etcétera, y luego van cada uno a su país, no se van a quedar los 6 meses allí, se van y ya con lo que ellos digan respecto a los tratados, ya el tratado va a ser la Constitución que luego va a funcionar con el poder legislativo que se va a crear y el poder ejecutivo que también se va a crear, ¿vale? Bien. Vamos entonces al Consejo Europeo, Bruselas. Consejo Europeo, Bruselas, representa a los gobiernos de los estados. Tiene un carácter eminentemente político. Queda fuera y por encima de la estructura operativa. ¿Ves? Dijimos que da fuera y por encima de la operatividad de la Unión. Al constituir una suerte de jefatura de Estado externa, que establecerá las orientaciones y las prioridades políticas, a través de la construcción y las reformas de los tratados y... Bien, construyen y reforman tratados. ¿Y otras funciones? Y otras funciones externas a las competencias de la UE. Funciones externas fuera de las competencias del cajón que ya es la UE. Toma las funciones más relevantes al estar vertebrada por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de todos los países miembros, como las reformas de los tratados, composición del Parlamento Europeo, competencias de los distintos órganos, admisión y cesación de nuevos países miembros. Tras sus reuniones, dichas primeras autoridades nacionales regresan a sus respectivos países. Bien, han puesto su huevo y se larga. Vamos a ver entonces ahora, ya dentro de la Unión, marcándose como límites precisamente los tratados, se han marcado como límite el tratado. Vamos a ver cómo comienza el poder. O sea, esto sería la jefatura del Estado y aquí el poder legislativo, que también vamos a ver que hay dos cámaras, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es muy largo donde hablar y ahora ya en todas las comunicaciones y en todo, ellos mismos cuando dicen Consejo a secas no es el Consejo Europeo. Y voy a decir más. En el Consejo Europeo hemos dicho que están los jefes de Estado, ¿no? Pero el Consejo, cuando ellos se marchan, dejan... luego hay reuniones del Consejo pequeño, que el Consejo de la Unión, que vienen los respectivos ministros de cada país. Lo veremos más adelante. Poder legislativo.
Poder legislativo. La dimensión parlamentaria de la Unión Europea es ejercida por el Parlamento de la Unión Europea y el Consejo, Dos cámaras. existiendo entre ambas instituciones un conjunto de relaciones a modo de nuestro título VCE, relaciones entre la Administración y las Cortes Generales. Bien, las Cortes Generales serían el Parlamento Europeo y la Administración sería el Consejo, porque está formada por órganos es curioso que está formado por órganos del Ejecutivo. En España, tanto el Congreso como el Senado son parlamentarios que no tienen que ver, bueno, pueden ser ministros algunos, ¿no? Pero son dos cuestiones diferentes. Aquí, sin embargo, el Parlamento está elegido por los ciudadanos, por tanto es totalmente independiente. Sin embargo, el Consejo vienen miembros de los poderes ejecutivos, que son los ministros de los países. O sea, es un poder legislativo un tanto extraño porque ya se dice que hay un déficit democrático en la Unión en el sentido de que el Consejo no es elegido por nadie, sino que son los ministros ya en ejercicio en sus respectivos países. Si bien en este caso solo entre ambos órganos. Es necesario señalar que, si bien el Parlamento tiene facultades decisorias o electivas, los nombramientos de las personas más relevantes va a corresponder al Consejo Europeo, además de que va a existir una notablemente mayor armonía y cohesión entre el Consejo Europeo y el Consejo. Claro, la armonía va a estar entre los jefes de Estado, Consejo Europeo y el Consejo, que son los ministros de esos estados. El primero lo protagonizan los jefes de Estado y barra o de gobierno y los ministros de los respectivos gobiernos. El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen los poderes legislativos de la Unión Europea, en las condiciones y dentro de las competencias señaladas para esta en los tratados. Sin la aprobación de uno y otro, en ocasiones de uno u otro, las leyes europeas, estrictamente reglamentos, directivas y decisiones de naturaleza legislativa, no pueden ser adoptadas válidamente. Bien, las disposiciones legislativas, así como en España son leyes que luego se pueden llamar ordinarias, se pueden llamar leyes marcos, de base, etcétera. Pero aquí existen tres niveles que ya veremos: reglamento, directiva y decisión. La mayoría de los actos legislativos de la Unión deben ser propuestos por la Comisión y aprobados por el Parlamento y el Consejo. Bien, la mayoría, prácticamente todos, la iniciativa legislativa que en España la tenía el proyecto de ley del gobierno, las proposiciones de ley de ambas cámaras, del Congreso y Senado, de las asambleas de las comunidades autónomas o la mayoría de las 500.000 firmas. Aquí, sin embargo, toda la propuesta, todas nacen del órgano ejecutivo, que es la Comisión. Ya lo veremos también, claro. De acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario, pero no siempre es así, los tratados establecen excepciones, actos legislativos cuya adopción se siguen procedimientos especiales. Veremos que hay un procedimiento legislativo ordinario, que es lo que hasta ahora se llamaba la codecisión, pero también va a haber procedimientos especiales. Vamos a subrayar esto: procedimientos especiales. Procedimientos legislativos especiales. Esto es un desayuno, ¿eh? Estos últimos procedimientos, cada vez menos, suelen establecerse en beneficio del Consejo. Es decir, aquí va a tener más preferencia no el pueblo, no el ciudadano representado en el Parlamento, sino van a ser los ministros de los gobiernos. Y por tanto en perjuicio del Parlamento. El Consejo es, pues, un órgano colegislador con ciertas funciones políticas suplementarias. En ambos casos se pronuncia a iniciativa de la Comisión Europea. Bien, en ambos casos, sea ordinario o sea especial, la iniciativa, repite, es la Comisión Europea. En la mecánica de lo que suele conocerse como
triángulo institucional, Comisión, Consejo y Parlamento. Bien. Vamos entonces a entrar en el Consejo, que sería el Senado, porque nuestro Senado es territorial y el Consejo tiene mucha función territorial, ya que están representados los gobiernos. Bien. C, Senado, nuestra Constitución. C, Senado, UE, Consejo. Consejo, Consejo de Ministros o Consilium Bruselas. Tipo Cámara Alta. También llamado Consejo de Ministros y Consilium, representa a los estados nacionales. Bien, representa a los estados nacionales, lo he dicho mal. El Consejo Europeo representaba a los gobiernos. Sin embargo, ahora, como vienen distintos ministros, este representa a los estados nacionales, al Estado. El presidente del gobierno al gobierno y el Consejo a los estados. Lo digo porque puede ser una definición que nos puede salir y nos puede inducir a error. Tiene funciones típicas territoriales al reunir intereses nacionales. Es un órgano principal de la UE que va a compartir la actividad legislativa conjuntamente con el Parlamento Europeo. Mantiene una muy estrecha relación con el Consejo Europeo. La relación del Parlamento con el Consejo Europeo es prácticamente nula, hasta el punto de que cuando se reúna el Consejo Europeo podrán invitar al presidente del Parlamento, podrán invitarlo, pero no tendrá voto, no tendrá voto. Sin embargo, el Consejo Europeo pues son los ministros del señorito que está en el... O sea, el Consejo son los ministros de los que están en el Consejo Europeo. Hasta el punto de que puede considerarse que actúa por delegación de este. Bien, se puede considerar que actúa por delegación del Consejo Europeo. El Consejo Europeo se han reunido, se han marchado y digamos que la delegación durante el tiempo que no está la, ¿cómo se llama? La cumbre, estas reuniones se llaman cumbres, la del Consejo Europeo, mientras no hay cumbre, pues va a ser el Consejo el que se vele por el interés del Estado. Su presidencia se caracteriza por tratarse de un trío presidencial de ámbito por semestres naturales, correspondiéndole a 3 de los jefes de Estado o de Gobierno de entre los del Consejo Europeo, el presidente saliente, el presidente de turno y el próximo presidente. Bien, hay un presidente de turno, que es cuando una lista alfabética de los países que componen la Unión, el presidente de turno que ahora mismo es Bélgica, pero no está solo, sino el saliente, que fue España, del semestre anterior, y el próximo, que será Hungría. Entonces, esto tiene 10 configuraciones, porque siendo cuestión ministerial, igual que existen las carteras de los ministerios en cada país, pues aquí también, en vez de... son configuraciones que cada una tiene una especialidad propia de lo que serían aquí los ministros. Se compone de 10 configuraciones, siendo las más importantes las de asuntos generales, que a través de una secretaría colaborará en la preparación de las reuniones del Consejo Europeo. Fijaros hasta qué punto el Consejo tiene entre sus 10 configuraciones una que es la que se encarga de las reuniones de sus jefes del Consejo Europeo. Veis que el Parlamento aquí no pinta nada. Y la de Asuntos Exteriores, presidida por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad AR que, como jefe de la diplomacia de la UE, será quien la represente bajo el presidente del Consejo de Europa. Bien, este señor del AR también se le llama comisario, porque son comisarios de Asuntos Exteriores de la Unión. Bien, ¿qué le corresponde entonces a nivel legislativo? Le corresponden, junto con el Parlamento, las funciones legislativa y presupuestaria. Bien, función legislativa, como aquí en España, pero fijaros que la función presupuestaria en España, al ser una ley, le corresponde el proyecto de ley al gobierno, que sería en este caso la comisión, presentaría la ley de presupuestos. Pues bien, aquí en la Unión Europea los presupuestos se
dilucidan todos entre el Parlamento, que esto es un lío de palabras, entre el Parlamento y el Consejo. Presupuestariamente no entra para nada la Comisión, como si aquí en España le darán el presupuesto al gobierno, a la Comisión, y ella lo gastará. Hemos visto el Consejo, vamos a ver el Parlamento Europeo, la otra Cámara. C. Congreso, UE, Parlamento Europeo. Parlamento Europeo, tipo Cámara Baja. Representa a la ciudadanía de la Unión. Bien, aquí ya son los ciudadanos de la Unión. Cuando se vota, votamos, que va a ser dentro de nada, para que nos represente. Representa al ciudadano. Es decir, repito, ¿quién representa a los gobiernos de los países? El Consejo Europeo. ¿Quién representa a los estados? El Consejo. ¿Y quién representa a los ciudadanos de la Unión? El Parlamento. Adoptan la legislación y autoridad presupuestaria ambas instituciones conjuntamente. El presupuesto anual de la UE es decidido conjuntamente por el Parlamento y el Consejo, no entra en vigor hasta la firma del presidente del Parlamento. Al final del procedimiento presupuestario adopta o rechaza el presupuesto en todos sus elementos. Ejerce control democrático de todas las instituciones y, en especial, de la Comisión. Bien, decíamos que el gobierno en España está sometido a las Cortes Generales, ¿no? Tiene que rendir cuentas. Porque las Cortes representan el control democrático del gobierno. Aquí también el Parlamento ejerce el control democrático de todas las instituciones y especialmente del gobierno, que es la Comisión. También lo puede someter a voto de censura y todo este tipo de cosas semejante a España. Pudiendo ejerce el derecho a censura respecto de esta en conjunto al Parlamento Europeo, en nuestra CE, le corresponde al Congreso de los Diputados. Bien, lo que no hay control democrático es ya más suave ese caso sobre el Consejo, porque ahí están los ministros. Se trata de hacerlo sobre la Comisión, porque al fin y al cabo el Consejo es su colega, ¿no? Son los dos legisladores y la Comisión es el gobierno, es el órgano ejecutivo. También puede ejercer el control democrático examinando las peticiones de los ciudadanos y creando comisiones especiales de investigación. Bien, de acuerdo. Pasamos al Poder Ejecutivo. Gobierno en España, Comisión en Europa. Poder Ejecutivo. C. Gobierno, UE, Comisión Europea. Propone la legislación, iniciativa legislativa, políticas y programas de acción al Parlamento y al Consejo. Bien, propone la legislación, toda la legislación. La iniciativa legislativa, en este caso, acabamos de decir, es única. En nuestra CE, la iniciativa recaía además de en el Gobierno, en las asambleas de las CCAA y en la iniciativa popular. Bien, también se me ha olvidado ponerlo en el Congreso y en el Senado, a través de las proposiciones de ley. Responsable. Vamos a ponerlo aquí, ya que estamos puestos. Vamos a dejarlo para que no se nos escape. Yo creo que con este primer retazo que estamos viendo, vamos a estudiar muy bien toda la Unión Europea. Bien. Ahora, como gobierno que es... Responsable de ejecutar todas las decisiones del Poder Legislativo. En nuestra CE es el Gobierno quien presenta un proyecto de ley de presupuestos, circunstancia esta ajena a la Comisión, sino que es responsabilidad del Parlamento y del Consejo. Representa a la UE en el mundo exterior, excepto la política exterior y de seguridad común PEC.
Bien, la política exterior y de seguridad común todavía no está desarrollada. Está en avance, pero no está desarrollada. Por tanto, no es una política propia de la Unión. Entonces, cuando hay algo de las políticas que veremos más adelante que lleva la Unión Europea, pues quien representa en el mundo a la Unión Europea es el gobierno, igual que el gobierno de España nos representa fuera, representa a la Unión en el exterior, excepto las políticas. He puesto esta como más normal, pero todas las políticas que no sean de la Unión, pues por supuesto que no. Vamos al Poder Judicial. Poder Judicial. C. Juzgados y tribunales. UE. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Garantiza que la legislación de la UE se interprete y se aplique siempre del mismo modo en cada Estado miembro. Bien, veremos que no es un tribunal, no es justicia en el sentido de meter en la cárcel a alguien, ni llevar sumarios, ni nada de ese asunto, ¿no? Es que la Unión Europea, cada país, interprete y apliquen todos del mismo modo pues los tratados. Y también pues el control económico supremo y presupuestario. Control económico presupuestario. C. Tribunal de Cuentas, UE, Tribunal de Cuentas Europeo. Bien, muy semejante. Seguimos comentando. Cada uno de los siguientes elementos juega un papel esencial en el marco de la Unión Europea UE, una organización política y económica distinta del Consejo de Europa. Advertidos estamos, no somos Consejo de Europa en este momento. Aunque ambas se enfocan en Europa, sus objetivos, miembros y funciones difieren significativamente. A continuación, defino y distingo sus roles. Vamos a distinguir un poco un resumen de lo que hemos visto hace un momento. Unión Europea es una unión política y económica única que comprende 27 Estados miembros europeos. Se fundó para promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. La UE opera mediante un sistema de derecho supranacional, basado en tratados acordados voluntariamente por los países miembros. Tratado de la Unión Europea, TUE junto con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es uno de los tratados fundamentales de la UE. Establecido inicialmente por el Tratado de Maastricht en 1992, el TUE define los principios y objetivos de la Unión, incluida la ciudadanía de la UE, la política exterior y de seguridad común, y los principios democráticos que los Estados miembros deben seguir. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE proporciona la base detallada para las leyes y políticas de la UE. Se centra en las políticas específicas de la Unión, incluidas la economía, la cohesión, la agricultura, el comercio, y establece cómo deben funcionar las instituciones de la UE. Órganos consultivos de la Unión Europea. La UE cuenta con varios órganos consultivos, siendo los más destacados el Comité Económico y Social Europeo, CESE, y el Comité de las Regiones, CDR. Estos órganos brindan asesoramiento y expresan la opinión de los sectores económicos, sociales y regionales sobre las políticas y legislaciones de la UE, asegurando que todas las partes interesadas estén representadas en el proceso de toma de decisiones. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en el año 2000 y jurídicamente vinculante desde el Tratado de Lisboa en 2009, establece los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales de las personas en la UE. La Carta asegura la protección de estos derechos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la UE. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE es el máximo órgano judicial de la UE. Asegura la interpretación y aplicación uniformes del derecho de la Unión en todos los Estados miembros, resolviendo disputas legales entre gobiernos nacionales, instituciones de la UE, empresas y particulares.
Entramos un tanto entonces el Tratado de la Unión Europea. Este es los dos son igualmente válidos, pero este es más bien de tipo en general y el otro es más de tipo organizativo. Tratado de la Unión Europea. Tratado de la Unión Europea. Por el presente tratado, las altas partes contratantes, APCS, constituyen entre sí una Unión Europea, en lo sucesivo denominada, Unión, a la que los EEMM atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. La Unión se fundamenta en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo sucesivo denominados los tratados. Ambos tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea. Quiere decir que antiguamente se llamaba Comunidad Europea, se llamó Comunidad, tuvo varios nombres, Mercado Común en un principio, ya hoy es la Unión Europea. Sobre los valores indivisibles y universales de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Bien, nada más que empezar. Ya tenemos aquí una pregunta. La Unión se fundamenta en los valores de respeto, pertenecientes a minorías. Ya lo hemos visto. Estos valores son comunes a los EEMM en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. La unión. Finalidad, promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. A ver, un momento. Aquí era el fundamento y aquí eran los valores. Los valores nos dice, no es un valor la diversidad. La solidaridad sí, la libertad, la igualdad, pero no la diversidad. La solidaridad, la igualdad, que todo está aquí, respeto a la dignidad humana, democracia. La solidaridad no viene exactamente, pero bueno, se puede entender. Lo que sí, la diversidad, pues no. La diversidad ya la tenemos en España. La unión, vamos a ver un poquito, conceptos generales. La unión. Finalidad, promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Ciudadanos, les ofrecerá un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente, con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia. Mercado interior, lo establecerá. Desarrollo sostenible, obrará en pro del mismo en Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios. En una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social. En un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. Bien, todas estas cuatro son las cualidades del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Excluimos, no se permite la exclusión social ni la discriminación. Exclusión social y la discriminación, las combatirá. La justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño, los fomentará. La cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los EEMM, la fomentará. Bien, aquí aparece la solidaridad. Va. La riqueza de su diversidad cultural y lingüística, la respetará. La conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo, velará por ello. Una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro, la establecerá. Bien, vamos a ver ahora con países vecinos del entorno de la Unión.
Con los países vecinos, la Unión desarrollará relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. Podrá celebrar acuerdos específicos con dichos países. Estos acuerdos podrán incluir derechos y obligaciones recíprocos, así como la posibilidad de realizar acciones en común. Su aplicación será objeto de una concertación periódica. En sus relaciones con el resto del mundo. Afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Bien, esta carta esto es anterior, son las Naciones Unidas, siempre lo hemos dado antes de la Unión Europea, pero por razones de eficacia respecto al número de preguntas que nos salen, pues este año he cambiado y nos vamos a regir fundamentalmente por donde abundan más las preguntas, y aquí hay muchas. Perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los tratados. Bien, perseguirá sus objetivos con unas competencias. ¿De dónde las obtiene? Por los tratados. Ahora, ¿qué pasa con competencias no atribuidas por los tratados? Toda competencia no atribuida a la Unión en los tratados corresponde a los EEM. Es de cajón. Si defensa no está en los tratados, pues le corresponde al Estado miembro. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Vamos a ver. Ahora, la Unión respecto a sus Estados miembros. La Unión respetará respecto a los EEM la igualdad de los mismos ante los tratados. Su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. Bien, esto que corresponde más bien a los Estados. Ahora dice, en particular, es responsabilidad exclusiva de cada Estado. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada EEM. Adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. Bien, antes de continuar por aquí, vamos a hacer un breve repaso a lo que ya vimos. Vamos a ver dónde lo tenemos. Aquí. Ayer vimos este tema, es el M00, porque hemos cambiado este año. Aquí tenemos un cuadro de lo que es la Unión Europea. Lo que llamamos jefatura, que es el Consejo Europeo, Bruselas, que es la que confecciona los tratados de Lisboa, los dos tratados. Aquí el AR vemos que aparece en muchos sitios. El alto, aquí donde hablamos de él concretamente, pero está presente tanto en el gobierno como en el poder legislativo, en el Consejo, como asiste también a las reuniones del Consejo Europeo. Es el señor, que por cierto es un español, ya veremos después quién es. Bien, este es el Consejo Europeo. Después tenemos pues, el poder legislativo. Parlamento Europeo y Consejo. Parlamento Europeo, Estrasburgo, Bruselas, Luxemburgo. Y el Consejo, Bruselas, Luxemburgo y AR. Y el alto representante. Poder legislativo. Poder ejecutivo, la Comisión. Bruselas y Luxemburgo. Fijaros que el Consejo y la Comisión
están en las mismas, igual que aquí, solo que Estrasburgo, que también es la sede del Consejo de Europa, que no pertenece aquí, se encuentra allí en Estrasburgo, al norte de Francia. Bien, tenemos legislativo, ejecutivo, el Poder Judicial, tenemos un Tribunal de Justicia y un Tribunal General, que están ambos en Luxemburgo. Fijaros, Luxemburgo, que es un país pequeñísimo, pues son todos funcionarios de la Unión Europea. Y en lo económico tenemos dos bancos, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones, que una reciente ministra española, ahora es la presidenta. No funciona como tal banco, sino que es para la estabilidad de los precios, para que el tema de los tipos de interés, es una vigilancia permanente de la inflación, para que se mantenga un nivel anual pues ideal entre el 2 y el 3%. Y el Banco Europeo sí que es un auténtico banco cuyos accionistas, el dinero que tiene, los euros que tiene, son de los países, sus accionistas son los países. Y este sí que presta, ayuda, aquí está el dinero, aquí están las ideas. Y en el tema fiscal, la fiscalización de las cuentas, también en Luxemburgo, el Tribunal de Cuentas Europeo. Como órganos consultivos, tenemos el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. Son órganos que no tienen capacidad de decisión, pero es obligada su consulta antes de que el Poder Legislativo se pronuncie. Del Parlamento Europeo, igual que en España pasa, depende el defensor del pueblo europeo. Bien, este es solamente del Parlamento. Son 5 años, aquí todos son 5 años, no 4 como nosotros, y el defensor del pueblo europeo, que también tiene unas misiones diferentes a las de España, pues está aquí. Y luego hay unas agencias que complementan la actividad de la Unión Europea, que son Europol, Frontex, bueno, hay muchas, pero las que damos en el programa son, Europol, Frontex, CEPOL, Justipol y algo más de Pol. Bien. El AR, que es el señor que está en todos sitios, está en todas las ensaladas. A ver aquí, que no me deja... Un momento. Bien. No me lo deja ver bien. Bien. Cuando hay relaciones o problemas entre países miembros, a ver. Esta conferencia comenzará a grabarse. No quiero que grabe. Bueno. Países miembros, problemas con países miembros individualmente considerados, no en su conjunto. Y aquí que no se ve es países de fuera, lo que hablábamos de los países vecinos y el resto del mundo, ahí es donde va a estar el AR, que sería, digamos, el experto. Va a ser también un comisario aquí, un vicepresidente de la comisión. Aquí es donde tienen su gran papel, sería el comisario de Asuntos Exteriores de la Unión. Bien, pues con este rápido vistazo, pues tenemos una idea muy clara de lo que nos va a venir, de los detalles que la verdad que son todos muy lógicos, muy comprensibles, y una vez que lo hemos comparado con nuestra Constitución española, se ve todo perfectamente. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.